Me voy y pues, mamita por Dios. Tengo aquí un ejemplo de dos letras O, ¿cierto? Que tienen una isla. ¿La isla cuál es? Es el espacio en blanco que está dentro o lo rodea zona de alto contraste o zona oscura. ¿Listo? Entonces voy a hacer un corte de cuando no tenemos puentes, ¿cierto? Y cuando sí tenemos puentes. Si yo simplemente cojo mi bisturí y hago el corte, ¿qué sucede? Pierdo los detalles que son las islas, que son las que nos definen la forma o la contraforma. ¿Listo? Entonces, si yo hago cortes de plantilla sin puentes, pues miren, se nos van a perder todos estos detalles. ¿Qué son los puentes? Son las uniones entre las zonas blancas que no son de alto contraste, ¿cierto? Con las islas. Entonces, hacemos unos puentes por donde no va a haber un corte. ¿Listo? Entonces hice acá una zona de puentes, ¿cierto? Puente arriba y puente abajo. Y pues el diferencial es el siguiente. Hago el corte siguiendo, evitando, digamos, entonces miren la diferencia, ¿cierto? De una plantilla a la que no le hago, listo, cortes, teniendo en cuenta los puentes se nos pierden muchos detalles, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto por equivocación se nos fue, ay Dios mío, se nos fue el puente, ¿cierto? Se nos dañó, ¿no? Ustedes simplemente pueden coger un poco de nuestra cinta masking o cinta de enmascarar, ¿cierto? Y le vamos a poner un pedacito de cinta por delante y un pedacito de cinta por detrás, ¿listo? Y volvemos a hacer el corte, ¿cierto? Puliendo el detalle. De esta manera, digamos, podemos salvar nuestra plantilla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de islas y puentes. Entonces el siguiente paso es proceder a hacer los puentes de nuestro dibujo. Procederemos ahorita a empezar a hacer los puentes. Entonces, por ejemplo, nuestro dibujo, ¿dónde necesita puentes? Aquí tenemos una isla en la boca. Entonces simplemente con el borrador, ¿cierto? Puede ser con el del lápiz o el borrador grande que ustedes tienen. Empezamos a generar unos espacios donde no se va a hacer corte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en esta esquina del labio, por aquí. Entonces vean que ya allí se unió la isla, ya no hay esas islas, ¿no? Aquí podemos también hacer un pequeño puente para que no quede como moviéndose. Entonces, donde ustedes vean que, por ejemplo, si yo recorto toda esta parte negra que está por fuera, pues se me va a ir la cara. Entonces tenemos que unificar, por ejemplo aquí, unificar los puentes. Entonces, digamos, aquí se limpia, ¿cierto? Simplemente nosotros lo que hacemos es que no nos queden franjas oscuras tan grandes, porque esas franjas oscuras pueden hacer muy débil la plantilla. Entonces simplemente estoy limpiando algunos pedazos, ¿cierto? Para generar estos puentes que nos van a sostener nuestra plantilla. ¿Listo? Por ejemplo, hay artistas que utilizan los puentes como forma del diseño. O sea, no es como que se vea algo fuera de la composición, sino que, por ejemplo, no sé, aquí utilicé un puente curveado para que haga parte como si fuera, digamos, un efecto del cabello. Lo mismo voy a hacer acá.
trato de hacer en las uniones más cortas para que, digamos, el puente no se vea tan grande. De todas maneras, estas puentes o sí, como digamos donde no está el color, se pueden corregir simplemente pintando encima, tapando los extremos, y se pinta esa parte para que no se vea como el corte del puente. Entonces, en este momento voy a organizar la plantilla de modo que me quede sólida, que no se me vaya a desbaratar, ¿cierto? Y es un momento muy importante en el diseño de nuestro stencil, porque es el que le va a dar la solidez y estabilidad. ¿Listo? Creo que listo. Entonces aquí hemos acabado de hacer nuestros puentes de nuestra imagen, y ahora vamos a pasar al momento de pasarla a la plantilla. Repinto un poco las líneas porque eso es como lo que más vamos a usar ahora. Listo, ahora procederemos a pasar nuestro dibujo que hemos hecho en grafito digamos, donde va a quedar finalmente nuestra plantilla. ¿Qué se recomienda? Pues que sea una superficie rígida. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla muy detalluda, ¿cierto? De lo que podría ser un corte muy complejo. Miren los puentes, cómo han sido utilizados, ¿cierto? De manera muy inteligente, o sea, dentro del diseño. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es proceder. El lado del grafito donde nosotros pintamos va a ir sobre nuestra opalina. ¿Listo? Y lo mismo que hicimos al principio, vamos a fijar nuestro dibujo con cinta en las 4 esquinas. Listo, hacemos esta para que no se nos vaya a mover, para que no se nos vaya a quedar corrida la imagen. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a repintar de nuevo la plantilla. ¿Para qué hacemos esto? Con la presión que le aplicamos sobre la parte de atrás, entonces lo que va a hacer es que nos va a quedar sobre la superficie que va a ser para la plantilla. En este punto es importante detallar lo que más podamos. Podemos también, para tener una referencia de dónde se debe cortar y dónde no, pues podemos simplemente también repintar un poco como forma de referenciarnos, porque a veces tenemos tantas líneas que no sabemos cuál es la oscura y cuál es la clara, y terminamos cortando donde no se debe cortar. Se corta, digamos, lo que era la isla como si fuera un puente y se nos vuelve una nada. Entonces hacemos esto simplemente para referenciarnos dónde es que va. Entonces
yo creo que ya tenemos al menos la referencia. Listo. Ya le voy a quitar todas las cintas. Listo. Retiramos nuestra hoja calcada y pasamos a repintar un poco nuestra plantilla. Por aquí. Bueno. Amigos y amigas de Hilando Fino, este es nuestro resultado. Ya estamos sobre el formato rígido, ¿cierto? Para ya pasar a la sección de corte. ¿Listo? Que nos va a enseñar nuestro amigo Ciro todos los tips, mañas y todo el aprendizaje que tenemos, porque desde cómo lo cogemos, cómo lo apoyamos, entonces es la manera mejor para utilizarlo. Entonces hasta aquí los acompaño, más ratico nos volvemos a ver.